Quédate aquí conmigo, Pedro. Un año más, siete años ya seguidos. Solamente ha habido una interrupción aquí durante las obras, que por cierto habéis dejado el teatro maravilloso. Ahora vamos a seguir ya. Pero ¿qué supone para Bormujos todos los años tener este encuentro con el misterio? Pues la respuesta la tiene Hispal. Al final es aportar a la cultura dentro de lo grande que es la propia palabra, que es la cultura, el arte, todo lo que nos haga pensar y lo que nos aporte conocimiento. Y que Hispal llene este teatro como lo llena cada jornada, para Bormujos es un lujo. Es un lujo tenerlo, un lujo trabajar con vosotros, porque tú eres Hispal. Y de verdad que desde fuera podéis ver todos el trabajo que tiene hacer un evento de esta altura. Pero desde dentro lo sufrís vosotros mucho más que yo. Y yo estoy eternamente agradecido porque os dejáis la piel. Tú estás para todo. Te he dicho antes que hay que darle un agradecimiento a nuestro presentador porque, aparte de presentador y amigo, es el salvavidas de muchas cosas. Y yo estoy eternamente agradecido a esta asociación y ser el referente cultural del misterio y la leyenda en el Aljarafe, en la provincia. Y bueno, a nivel internacional, por qué no decirlo, que también colaboramos en mucho, aportándole a la cultura muchísimas cosas. Así que muchas gracias a todos y a todas los que habéis venido. Y a seguir disfrutando del misterio, ¿no? Pedro, gracias. Gracias siempre por ser la parte amable y la parte que siempre pone facilidades aquí a Hispal. Tenemos que entregar las donaciones. Yo voy a pedir a responsables de Felinos Felices y de Cáritas que se acerquen acá, que suban también a lo que es el escenario, a estas tablas. No sé si están. No creo que estén. Paqui. No aparecen. Bueno, en cualquier caso, se les hace entrega de este premio. No del premio, de la recaudación. Yo ya tengo la cabeza en otro sitio. Representantes de Felinos Felices y de... Aquí tenemos a la primera. Y de Cáritas, por favor, por aquí. ¿Felinos Felices? Sí. Tú ya sabes de mi devoción por los gatos, con lo cual no tengo que decirte nada. ¿Nombre? Luisa. Luisa, pues te va a entregar la donación. Gracias. Y que sigáis haciendo esta labor tan importante. Siempre. Gracias. Nos faltan los responsables de Cáritas, que en este caso no los veo. Pero bueno, en cualquiera de los casos, Paqui va a ser la albacea precisamente de también esa donación que hay para ellos. Paqui, gracias. Y nosotros seguimos, no nos quedan otras. Es muy importante, ¿eh? Parece que no, pero el misterio también sirve para unir. El misterio también sirve para ayudar a las personas. Sirve para que aprendamos. De momento estamos aprendiendo mucho, ¿no? Sabemos más de brujas, sabemos más de mujeres poderosas. Y ahora nos toca presentar a una buena amiga que es Esther Núñez. Esther Núñez es arqueóloga, es una persona que estuvo también vinculada a todo lo que es patrimonio y que comparte conmigo una pasión que es viajar por el mundo y ver un montón de sitios interesantes, que al fin y al cabo es lo que nos gusta. Esther, como siempre, para mí es un enorme placer tenerte aquí esta noche. Gracias, muchas gracias. Para mí también es un placer estar aquí y estar con todos ustedes. Ya es la segunda vez, yo repito. Ya repite. Vamos a tener que crear una taza como en El Hormiguero y hacer club platino y en fin, hacer esas cosas, ¿no? A todo se llega, ¿eh? Fíjate que en un día como el de hoy, un 8 de marzo,
que estáis hablando realmente mujeres. Yo he de decir que estoy aquí eventualmente, que yo no soy Pilar Rosselló, como podéis ver, que Pilar Rosselló ha tenido un problemita a nivel personal y es por lo que ella no se encuentra aquí hoy, y eventualmente estoy yo presentando esta gala, este acto. Pero bueno, también a ella nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, porque si no llegase por eso estaría aquí ahora mismo presentándolo. Esther, tú nos vas a hablar de un tema que... Un poco peliagudo. No, peliagudo no. Sí, porque hay posiciones bastante controvertidas sobre el tema, y yo desde luego lo voy a enfocar desde la perspectiva, digamos, académica. Es decir, voy a hablar de los datos que se conocen, que se han estudiado, que ya están contrastados, independientemente de que luego yo haré mis propias especulaciones y, por supuesto, el público que lo oiga pues luego tendrá sus propias opiniones. Tú has sido arqueóloga del propio conjunto de Valencina. Fui inspectora en la excavación de Monteliria, Monteliria. desde la Dirección General de Bienes Culturales. Maravilloso aquello, obviamente. Maravilloso. La joya de la corona, voy a hablar bastante de él, así que para mí ha sido de las excavaciones, desde luego, aunque no fuera mía directamente, pero de lo más impresionante que he tenido oportunidad de estar en contacto directo con ella. Fíjate que aquí que estamos y que somos muy de lectura, nosotros echamos de menos un libro de Esther Núñez. Bueno, hice uno hace muchísimos años junto con un arqueólogo cuando estaba en Écija, sobre las primeras excavaciones que se hicieron en Écija, pero eso hace ya mucho tiempo. Ya está perdido la noche de los tiempos. Me tengo que actualizar. Estoy trabajando sobre megalitismo y sobre momia, proceso de momificación. Pues yo os voy a dejar con Esther Núñez, que nos va a iluminar sobre un tema controvertido, ¿no? Cada uno tiene sus posiciones de esa zona arqueológica que es Valencina versus contra la Atlántida. Perfecto. Un aplauso. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Mi agradecimiento a ISPAL y al Ayuntamiento de Bormujos por darme la oportunidad de estar aquí, y por supuesto a todos ustedes por estar escuchándome. Como ya ha adelantado un poquito José Manuel, pues José María, pues voy a hablar sobre Valencina y sobre la Atlántida, y si da tiempo pues haría un pequeño epílogo sobre Tarteso. Lo que ocurre es que desde hace unos años, desde hace algún tiempo, 2, 3 años, pues estas tres grandes entidades culturales se han intentado unificar, o al menos trazar una especie de cordón umbilical, de hilo conductor que genera una simbiosis entre las mismas, cuando realmente son tres cuestiones, desde mi punto de vista, absolutamente diferenciadas. La primera de estas grandes entidades culturales, por llamarle de alguna manera, sería el calcolítico. Tras el neolítico, que fue el momento culmen en la prehistoria reciente, porque significó el que el ser humano se sedentarizara, supiera domesticar plantas y animales, en ambos casos se puede decir domesticar, los vegetales también. Tras de eso, quizás lo más importante fuera el calcolítico. ¿Por qué? Porque es la primera edad, el primer momento en que se sabe trabajar, beneficiar un metal. En principio el cobre, poco tiempo después el oro, fueron los dos primeros metales realmente, y eso significó un avance tremendo, porque no solamente a nivel de armas para hacer puntas de flecha, jabalinas, también adornos. En definitiva, eso promovió el que avanzara mucho la industria, la manufactura, que a esos niveles era muy pequeña, pero que se fue desarrollando a pasos agigantados a medida en el momento en que pudieron contar con metales. El neolítico aproximadamente en España, bueno, pues hay diversidad, lógicamente no es homogéneo en todas partes, puede estar desde el año 6000, 6200, en algunos sitios se conserva el neolítico como reducto, un reducto neolítico hasta 2800, pero en general en torno al 3000 ya está toda la península y sobre todo toda Andalucía está en lo que llamamos el calcolítico, la edad de los metales.
Dura aproximadamente hasta el 1700, todas las fechas que estoy dando son antes de Cristo, lógicamente, en que termina con una especie de piuso calcolítico, que es el vaso campaniforme, pero que ya está muy diferenciado en todas sus características, lo que es el propio calcolítico. Teniendo en consideración esto, lo primero que vamos a hablar, por supuesto, por aplicar un criterio cronológico, pues es el calcolítico. Se conoce mayormente o de forma más generalizada, más global, por sus manifestaciones constructivas, ¿no?, como son el megalitismo. Ahí hay que decir que ni son todos los que están ni están todos los que son, porque el megalitismo realmente comenzó a finales del Neolítico y no había terminado el calcolítico cuando ya prácticamente desapareció en el campaniforme, apenas si se hacían ya megalitos. En Valencina tenemos uno de los sitios de los enclaves megalíticos más importantes de todo el mundo. Normalmente, como digo, conocemos el calcolítico sobre todo a través de las tumbas, de los ritos funerarios que se hacían a través de estas grandes construcciones, porque los poblados pues estaban hechos con materiales mucho más efímeros. Eran chozas, la mayor parte, excepto un pequeño zócalo de piedra, el resto estaba construido con materiales efímeros, madera, barro, pieles de animales para impermeabilizar los techos, todo eso. Por consiguiente, es mucho más difícil localizar los poblados que las tumbas. En la época calcolítica se preocupaban mucho más de las casas de los muertos que de las casas de los vivos. La zona arqueológica de Valencina es bastante amplia, tiene aproximadamente 780 hectáreas y se supone que casi la mitad la ocuparía la zona de poblado. Lo que ocurre es que también el propio pueblo de Valencina está sobre la antigua aldea, sobre la antigua protociudad calcolítica, con lo cual se ha destruido en gran parte y por otra parte es mucho más difícil de excavar. Respecto a los dólmenes, voy a hacer una aclaración. Vamos a ver. Todos estos sepulcros, la finalidad última, aunque hay otras muchas como hito en el paisaje, demarcación de territorio, sitios de poder, tienen muchas funciones estos monumentos megalíticos, pero la principal, la primera y la que es global en todos los sitios donde hay dólmenes, tiene esa función, es la de enterramiento colectivo. Realmente no son dólmenes, la mayor parte son tolos, los de aquí, los de Valencina, otros son sepulcros de corredor, otros de galería cubierta, hay mucha tipología, pero como habitualmente se le denomina dólmenes, yo no voy a entrar en esa diferente nomenclatura, voy a llamarle a todos genéricamente dólmenes. Tampoco quiero ser demasiado técnica con dar datos cronológicos, porque resulta un poco farragoso y a fin de cuentas en una cosa que tiene 4.500 años o que tenga 4.600 o que tenga 4.300 no es de una gran trascendencia. Con lo cual piensen ustedes que prácticamente de todo lo que voy a hablar está en el tercer milenio antes de Cristo. Cuando alguno sea de otra fecha, pues entonces sí lo voy a comentar. En Valencina, para ir un poquito rápido, porque son temas tan absolutamente densos que necesitarían charlas de horas cada uno de ellos, pues nos encontramos con sitios tan magníficos, construcciones tan magníficas como la Cueva de la Pastora. La Cueva de la Pastora es el corredor más largo que existe. No se conoce ningún tolo, ningún dolmen con un corredor tan largo como este. Al fondo tiene una cámara, no es de unas dimensiones tremendas, pero sí que fue muy interesante los materiales que se recuperan dentro. Lo que pasa es que lamentablemente también, además de ser la del corredor más largo, también es la tumba de Sevilla, la tumba megalítica de Sevilla, que más antiguamente se excavó, fue en 1860, si no recuerdo mal, y por consiguiente la metodología que se aplicaba en esos momentos pues hacía que se perdiera la mayor parte de la información. Por ejemplo, sabemos... Esta es la cámara. Por cierto, en la oquedad que hay hecha en la parte de arriba se supone que es algo posterior en un momento de cristianizar el dolmen. Aparecieron unas puntas de flecha, eso sería interesantísimo. Actualmente se le podría hacer los análisis y todo eso junto con los restos óseos que aparecieron, pero todo eso se perdió. Los cavó Tubino y se repartieron. Están en Madrid, están en Sevilla, están en colecciones particulares. Lamentablemente se perdió.
El otro, el de Matarrubilla. El de Matarrubilla tiene un par de curiosidades, o 3 curiosidades. La primera es que, como las paredes, aunque son de mampostería, están recubiertas de barro, los constructores del dolmen dejaron sus huellas dactilares impresas en el barro. O sea, si miramos las paredes y vemos cómo se han alisado esas pellas de barro, pues aparecen las huellas de quienes lo hicieron, hace 4.500 años. También tiene otra curiosidad, y es que está hecho de una sola vez. Lo normal es que los dólmenes se hagan el corredor y la cámara, y luego digamos que se empalmen una cosa con otra. Bueno, pues este no. Se ha estado verificando a través de su edilicia, de su técnica constructiva, que se empezó por un extremo, se hizo el corredor, se hizo la cámara y luego se llevó hasta el otro extremo, se hizo una vez. Y luego la tercera curiosidad, y quizás más importante, es que tiene este ara de piedra enorme que ocupa prácticamente toda la cámara. Desde luego se metió dentro antes de que se hiciera la cubierta, que es de falsa cúpula, y que no se sabe. Se ha especulado mucho, como tiene un reborde, como veis, que fueran para algún tipo de ritual cruento, o que se vertiera algún tipo de líquido o alguna cosa, pero realmente no se sabe. Este posiblemente ni lo conozcáis mucho de vosotros, porque este es el dolmen de Ontivero, y este lamentablemente está en una propiedad particular. Se excavó, me parece que fue en los años 70 del siglo pasado, que lo excavó Collantes de Terán, y excavó menos de 10 metros el corredor, porque luego lo que es la cámara y todo eso queda debajo de esa propiedad particular. Concretamente, la cámara se sitúa debajo de la piscina de esa propiedad. Se encontraron materiales hechos con cristal de roca en el pasillo, pero claro, ni siquiera podemos saber si eran contemporáneos de cuando se hizo el dolmen, porque normalmente estas grandísimas tumbas pues se reutilizan en diferentes momentos, en diferentes fases históricas. Y llegamos a Montelirio. Para mí Montelirio es la joya de la corona. Es lo más interesante que yo he visto en dólmenes, y yo he estudiado mucho y sigo estudiando el megalitismo. Y fijaros que precisamente desde el punto de vista arquitectónico es de lo menos interesante. El corredor es cortito, no es demasiado largo, es muy bajo. Eso fue uno de los motivos por lo cual no se pudo musealizar, poner como visitable por el público, porque había que entrar de rodillas, recorrer. Si se hubiera restituido las piedras, las cobijas que tapaban el corredor, habría que haber llegado a la cámara de rodillas. La cámara principal no es muy grande, tiene 2,75 metros. La cámara pequeña, pues mucho menor, de metro y pico. Esto es muy curioso, esto está en la cámara pequeña, parece la parrilla de un horno. Bueno, pues no. Esos agujeros se formaron porque el techo, posiblemente en forma tendente a cupular, estaba hecho con materiales efímeros. Era de barro y madera. En la cámara pequeña se veía un poquito, se conservaba aún un poquito de lo que era el arranque de la pared circular. Pero aquí se pudo comprobar perfectamente, porque todos estos agujeros tenían dentro metidos troncos que eran los que sujetaban la cubierta. Claro, los troncos, al ser material orgánico, pues se han descompuesto, se pudrieron, desaparecieron, y lo que nos han quedado son las improntas, pero es lo suficiente para saber cómo era el sistema de soporte de los techos. Otra vista del corredor, bastante pequeña. Esta foto es muy mala, pero es para que vean ustedes que el tamaño de las piedras que cubrían el corredor son bastante pequeñas en comparación con cualquiera de los otros dólmenes que hemos visto anteriormente con La Pastora y Matarrubilla y que vamos a ver después. Y esta es la cámara principal. Aquí es donde estaban la mayor parte de los restos, tanto humanos, tanto restos óseos, como restos materiales de ajuar funerario. La cámara estaba toda rodeada hasta una altura bastante considerable, más de 1,5 metros, por lajas de pizarra, y estaban todas pintadas de cinabrio. En esta fotografía le he contrastado un poquito más el color para que vean ustedes el rojo del cinabrio.
Y luego estaba lleno de restos humanos, estaba totalmente lleno de restos humanos. La doctora Vázquez hoy ha comentado antes lo de las tumbas reales de Uru. Bueno, la verdad es que la impresión que daba entrar por el corredor agachado, que estaba cubierto todo con plástico, le hicieron una cubierta muy buena, pero cuando vino el primer vendaval se la llevó, le volvieron a hacer otra y se la volvió a llevar. Y al final ya lo que se tapaba era con listones de madera transversales y plásticos, lona encima. Bueno, pues entrar agachado por el corredor a oscuras, llegar a la cámara, verla toda pintada de roja con muy poca luz que había y encontrarte todos estos restos humanos con la cantidad de cuentas, que algunas de ellas eran reflectantes, realmente reflectantes, pues era una impresión grandísima que sí, yo supongo que los arqueólogos que excavaron la tumba de la reina Pujave pues se llevarían una impresión un poco parecida. A mí por lo menos me da esa sensación entre misteriosa, fascinante y un poco lúgubre también. Los restos humanos que se encontraron fue en la cámara menor, se encontraron al menos dos esqueletos y es posible que haya huesos que sean de otros diferentes. Claro, cuando cuando ves que sobran, que hay más metatarsiano de lo que puedan dar de sí un esqueleto o dos, ya sabes que hay huesos que son de un tercero o un cuarto elemento que estaba allí enterrado, pero de los que no se han conservado todo la osamenta como para completar un esqueleto. Y en la cámara mayor es la impresionante, en la cámara mayor había al menos 20 esqueletos. Los de la cámara pequeña se decía que era una pareja, en principio los primeros estudios que se hicieron de ADN. Hay que tener en cuenta que esto estaba muy húmedo, estaba a relativamente poca profundidad, con lo cual había sufrido procesos de inundación, de mojarse con las lluvias, de desecarse continua y, por supuesto, eso dificulta mucho la extracción del ADN y la recuperación de cualquier dato. Pero de los de la cámara pequeña posiblemente sea por lo menos uno de ellos es un hombre, un varón, y el otro posiblemente sea una mujer. Pero los de la cámara grande fueron al menos 20 los difuntos que estuvieron allí enterrados. Esos difuntos se les ha hecho su ADN y de ellos 17 con seguridad son mujeres y los otros son dudosos. O sea, no sabemos realmente si son alguno más hombres o son todos mujeres. Los estudios que se han hecho han concretado que estas mujeres eran todas jóvenes, tenían aproximadamente entre 25 y 35 años. Murieron en un momento muy similar, tenían una posición social muy elevada porque el ajuar que los acompaña, aquí por ejemplo estamos viendo una peineta de marfil, ahora vamos a ver muchas más cosas, pero el ajuar que los acompañaba es fastuoso, había unas cerámicas magníficas, había oro, marfil, cristal de roca, muchos elementos votivos y los vestidos, que vamos a hablar de ellos. Los vestidos, si ven ustedes aquí, quizá en esta foto se vea mejor, estaban hechas todos con cuentas. Las cuentas había de 3 materiales distintos. Uno eran de piedra, esos eran de los que menos cantidad había, porque claro, elaborar la piedra es mucho más difícil. Luego otros eran de concha, que podía ser nácar u otras conchas que no lo fueran, que eso era la mayoría, y luego también había algunos muy pocos de ámbar. Al principio se pensó que el ámbar provenía del Báltico, pero luego cuando se le han hecho los análisis, el ámbar proviene de Sicilia. Este esqueleto de esta pobre mujer joven que murió aquí, no sabemos si fue de muerte natural o no, pero desde luego todo apunta a que hubo alguna enfermedad como envenenamiento o algún ritual de sacrificio. No se sabe, todavía eso no ha quedado claro. Los arqueólogos cariñosamente le pusieron la flamenca, porque si veis cómo tiene la postura de las manos, parecía que estaba bailando una sevillana. Bueno, pues de estas cuentas de collar se han recuperado ahora, se ha publicado un artículo hace poco, no sé si en PLOS ONE o en Nature, se han recuperado hasta 270.000 cuentas, pero desde luego habría cientos o miles más porque se ha perdido en todo el proceso de deposición natural, digamos, de rellenarse
la cámara, y también se ha perdido en el propio proceso de excavación, porque a fin de cuentas las excavaciones siempre tienen algo de destructiva, y aquí era inevitable que Cuenta se perdiera al extraer la tierra. Esto se inundó en un momento determinado, vino una tromba de agua, se inundó y hubo que esperar a que se desecara el agua, se decantara, se llenó otra vez de barro, hubo que volver a limpiarlo otra vez. Los materiales, como digo, son extraordinarios, todo está recubierto de cinabrio, no solamente las lajas que ponen como una especie de alto dintel a la cámara, sino los propios cuerpos, las propias cuentas. Y hay otros muchos materiales que son también riquísimos. Esto, por ejemplo, es una peineta de marfil. El marfil que apareció aquí es sirio. En otros de los túmulos, como la pastora también apareció marfil, era elefante asiático. Estos son unas puntas pedunculadas extraordinarias, están hechas en siles, pero estas mismas puntas las había de cristal de roca. Yo no sé si esto se divulga de alguna manera a través de televisión u otro medio de difusión, y porque no fuera a haber problemas con el derecho de imagen, he traído fotos que son prácticamente todas mías. Pero, por ejemplo, la doctora ha sacado un puñal, ese puñal era de Montelirio, y es el puño de la empuñadura de marfil, y la hoja hecha en cristal de roca. Bueno, pues ese era de aquí, y hay muchas puntas también de flechas que están hechas igualmente de cristal de roca. También hay poco, no hay mucha cantidad, pero hay algunas láminas de oro. Una de ellas tenía un oculado, o sea, un círculo con unos radiales como si fuera un oculado. Estos son figuritas pequeñitas de marfil, demuestra el poder adquisitivo tan grande que tenía esa sociedad para poder traer ámbar de Sicilia, marfil de Siria, otros materiales de las cuentas traídos de mares, cristal de roca traída de cordillera, más o menos de la península. Se piensa que podría ser alguno del sistema central, otro de la penibética, pero en cualquier caso de lejos de donde es. O sea, era un poder realmente, vamos a decir, la ciudad, aunque no se pueda aplicar con propiedad en esos momentos, la ciudad de Valencina, esto es de Castilleja de Guzmán, pero bueno, en lo que es el núcleo megalítico, calcolítico de esta zona, de la zona arqueológica de Valencina, Castilleja de Guzmán, era importantísima. Tenía que ser un pequeño emporio dentro de lo que se puede entender que hay en el calcolítico. O sea, tampoco podemos pensar en cuestiones que sean ya propias de una cultura, de una sociedad mucho más avanzada. Esta era una sociedad que ya estaba jerarquizada, pero todavía no podemos hablar con propiedad de reyes, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, no podemos decir que el calcolítico fuera un imperio, entre otras cuestiones, aparte por la propia definición de lo que significa imperio, porque no había un Estado fuerte detrás de ello, fuerte y unitario. Y esto es algo que no se sabe, no se divulga, porque, total, como Montelirio es tan magnífico y tan estupendo, pues ya lo demás importa poco. Bueno, pues en todo el entorno de Montelirio aparecieron hasta 70 pequeñas tumbas que tenían en un total 150 esqueletos. Estaban todos en los alrededores. Lo que pasa es que esa prácticamente no se ha estudiado ni se ha difundido, porque la importancia se la ha llevado el túmulo de Montelirio. Pero bueno, si bien Valencina, reconozcámoslo, era un centro neurálgico del calcolítico en Andalucía, no todo es Valencina. Hay que tener en cuenta que el fenómeno calcolítico es global para lo que era el mundo conocido de aquella época. Se da en toda Eurasia y también en África. Pero sobre todo en Eurasia hay un tema muy, muy importante, y es que tiene características. En África no es que no las tenga, es que no se ha estudiado prácticamente, pero que tiene unas características homologables en todo lo largo y todo lo ancho que sea Europa y Asia, y que además tienen cronologías muy parecidas. Este, por ejemplo, es la Cueva de Menga, la llamada Cueva de Menga, es de galería cubierta, y esta es mucho más antigua. Esta está en Málaga, en Antequera, como sabéis, y esta es muy original porque tiene, aparte de tener más de 6.000 años, o sea, es bastante más antigua, ya sería del quinto milenio posiblemente antes de Cristo, tiene una solución arquitectónica totalmente novedosa, que es poner estos pilares en el centro del pasillo para sujetar las cobijas, y luego tiene la gran piedra que cierra la cámara, pesa 180 toneladas.
O sea que fijaros lo que suponía mover eso en esa época. El Dolmen de Soto, os voy a poner muy rápidamente algún ejemplo de otro megalitismo andaluz. El Dolmen de Soto también es bastante más antiguo, esto se calcula que tiene en torno a 5.500 años, cerca de 6.000 quizás. A mí personalmente, a pesar de que incluso ha ganado un premio, la restitución que han hecho del Dolmen de Soto, personalmente no me gusta. Esto es como se ve desde el exterior, cómo han restituido el túmulo. Todos estos enterramientos megalíticos estaban recubiertos de un túmulo de tierra, luego tenían alrededor un círculo de piedras, que es el anillo peristáltico. Pero a mí no me ha gustado, también de otras cuestiones que han hecho, no me ha gustado mucho esta restitución. Aparte que el Dolmen de Soto, eso ya es para conocer los intríngulis de la intrahistoria del dolmen. A final del siglo pasado se quiso restaurar, se extrajeron todos los ortostatos, se quedaron en el campo, perdieron las pinturas que tenían hechas a la almagra, se perdió casi todo. Luego, más a finales del siglo todavía, ya a finales de los 90, se volvió a intentar poner, no drenaba el agua y se encharcaba, hubo que volverla a quitar, y fue a principios de los 2000 cuando se hizo esta restitución. Pero de alguna manera la morfología del dolmen ya no es la misma, ha variado. Y por poner otro ejemplo de calcolítico potente en Andalucía, los millares. Los millares no es tan importante por sus tumbas, en este caso es el contrario que por ejemplo ocurre con Valencina, porque sus tumbas son tolos pequeñitos que no revisten el interés visual que pueda tener los de aquí, por ejemplo, o los de Antequera. Pero sin embargo el poblado es importantísimo. Siempre se ha dicho, eso ha sido una constante, que es la ciudad más antigua de Europa. Actualmente está en litigio con una zona que se llama la Orden Seminario de Huelva, porque allí han aparecido muchísimos ídolos cilindros y todo eso, y dicen también que tiene más o menos la misma edad. De cualquier forma, siempre se ha considerado los millares la ciudad más antigua de Europa, y tiene unos 5.000, prácticamente 5.000 años. Lo más importante del tema es que, fíjense ustedes, la muralla tiene un triple recinto de muralla. Yo iniciaba la presentación con una restitución de lo que era ese poblado. Si os fijáis o lo recordáis, había un perímetro amurallado, otro y luego otro más. Este es el perímetro más exterior, es una muralla muy sólida, con torreones, imaginaros, en esa época, lo que es el alarde arquitectónico y la poliorcética de esa época, vamos. Y luego esta puerta, la puerta en antenas, que se podía meter una guarnición de personas para defenderla cuando iban a atacar enemigos, los enemigos que sea. Con lo cual vamos viendo esto que os decía de que el calcolítico, y sin quitarle por supuesto el mérito a toda esta zona del Aljarafe, que lo es, yo para mí lo repito, como Montelirio ninguno, pero es muy importante, es una etapa muy importante en la vida de la humanidad, tremendamente importante. Y igual que estos son los tolos de los millares. Y esto es otro tema que sí que quería traerlo a colación, porque va a hilvanar con la segunda entidad cultural de la que vamos a hablar, que es la de la Atlántida. Esto es Marroquíes Bajos en Jaén. Aquí hay un polígono de nueva creación, se empezó a construir en esa zona a principios de los años 2000 y se iban haciendo excavaciones en un área amplísima, se iban haciendo excavaciones en los solares de una forma dispersa. A mí me llegaban, en ese momento, por mi trabajo, me llegaban los proyectos y los informes, las memorias de excavación. Claro, yo que los veía todo unidos sí me daba cuenta que ahí había una unidad constructiva, pero los arqueólogos, que a lo mejor estaban a 1 kilómetro uno de otro, cada uno excavaba su solar. Lo que pasa es que esos solares se siguieron excavando, ya se dieron cuenta de que allí había algo muy importante y resultó que era una ciudad calcolítica tremenda. Estamos hablando del tercer milenio antes de Cristo, pero esta ciudad estaba organizada en base a anillos. Fijaros cómo estaba organizada. Se han descubierto hasta 10 anillos concéntricos, si no 11, hay uno que queda en duda, más exterior. Estos anillos tenían 8,5 metros de profundidad y tenían 11 metros de anchura. O sea, que realmente eran anillos de tierra circunvalados por agua.
Evidentemente esto tenía una función defensiva, tenían puentecitos de madera que unían unos anillos de tierra con otros y en un momento que hubiera un enemigo lo retiraban y tenían esos fosos por medio, que en esa época, pues lógicamente salvar esa anchura de 11 metros de anchura era difícil. Como mínimo daba ocasión a que la población interior se armara, se preparara para la lucha, ¿no? Esta disposición anular tan destacada, en todos los poblados calcolíticos hay fosos, eso es un sistema defensivo propio del calcolítico, pero esta es la más llamativa de todo, y eso ha llevado a un director de cine, creo que era Cameron, no recuerdo quién, a que pensara que aquí estaba la Atlántida, en marroquíes bajo, en Jaén. Lo que ocurre es que, claro, ahí que la devastara un tsunami, Jaén nunca, en ningún momento histórico ni geológico, ha tenido costa ni ha tenido mar. Pero bueno, en cualquier caso es muy importante y hay que tenerlo también en cuenta dentro de la versatilidad y la trascendencia tan grande que tiene el calcolítico. Igual que en Andalucía ha sido tan importante el calcolítico, lo ha sido en el resto de España. Con esto me voy acercando a la idea que os comentaba en un principio de que el calcolítico es algo global. Este es el dolmen de Guadalperal, también lo iríais a nombrar seguramente hace unos años porque el pantano de Valdecañas cuando sube pues lo tapa. Este ahora mismo se ve como un crawlage, pero era un dolmen y era magnífico y además tiene un ajuar estupendo. Lo que pasa es que Obermayer, que lo excavó él, era el capellán de la familia posesora de la propietaria de estas tierras, se lo llevó al extranjero y entonces se quedaron allí los materiales, pero era magnífico. Igual que decimos en España, fijaros que el monumento megalítico que se considera más antiguo de todos, con 7.000 años, está en Portugal, en el Alto Alentejo, y eso ha dado origen a una teoría que es poco seguida, pero que se iba por tierra y luego por mar hasta las Islas Británicas. Allí ese megalitismo exportado desde Portugal, daba origen a monumentos como Stonehenge y otros muchos monumentos megalíticos que hay allí, y luego de allí, ya por tierra y cruzando el estrecho de Calais, se distribuía por toda Europa. A pesar de todo lo que se habla de Stonehenge, ni es tan misterioso como lo dicen. A fin de cuentas, el mayor misterio que tiene es que han traído desde lejos la famosa piedra azul, que se supone que es la primera. Esa piedra se supone que se puso en el 2200 a.C., o sea, que es más moderno que cualquiera de los de aquí. También es cierto que ya en esa zona había construcciones más antiguas. Pero nos encontramos dólmenes en todas partes del mundo. Esta es la Rocha de Fez, le llaman la Roche de Fez porque es como casa de las hadas. Esta está en Bretaña. Y esta foto, que es bastante jocosa, os la traigo porque además da un poquillo de risa, pero es para que veáis cómo los dólmenes hay dólmenes magníficos en todas partes del mundo, en todas las partes del mundo conocido entonces. Este en el Cáucaso. Es el único dolmen completo al que pude entrar, y ahora os explico el porqué. Pude entrar porque la entrada de este dolmen la había agrandado un chamán. Esto está en un sitio perdido, totalmente en los bosques del Cáucaso, y entonces ese chamán vivía dentro del dolmen y, digamos, entre comillas, pasaba consulta en este atrio. De ahí, de esa fecha, son las columnas de madera. Y entonces yo pude entrar con eso, pero, sin embargo, la normal morfología de los dólmenes de allí son así. Esto queda un poco lejos de la zona que no estamos ocupando, pero queda un poco, no muchísimo lejos, pero como es un tema bastante misterioso desde mi punto de vista, contrariamente a lo que yo no le veo misterio a Stonehenge, si se lo veo a esto, os comento un tema. Esto es totalmente normal que tengan esta entrada tan pequeña porque el dolmen se hace y luego se cubre. O sea que las deposiciones funerarias, el ajuar que se quiera meter dentro, antes de taparlo se pone y luego se tapa y no pasa nada. Pero es que estas son las entradas comunes a todos los dólmenes del Cáucaso. Normalmente tienen unos 30 centímetros, incluso hay algunos que menos. Y fijaros que algunos de estos dólmenes son monolíticos. O sea, un trozo grande de roca, una gran piedra, le tallan la fachada como si fuera un dolmen, le abren este orificio y por dentro lo vacían, lo pulen, le hacen en muchos casos decoraciones. Y yo ahora, para mí, esto es un problema insoluble.
¿Cómo con una entrada tan pequeña, que algunas son de 25 centímetros, podían vaciar el interior de los dólmenes? Es que realmente yo no sé eso qué solución tiene. Las más sesudas, las interpretaciones más sesudas dicen que lo hacían niños. Luego esto ha dado origen, allí hay unas leyendas ancestrales de que allí vivían dos tribus, una de gigantes y otras de enanos, lo llamaban así, y que los gigantes, para ayudar a los enanos, que a su vez trabajaban para ellos, pues le hacían estas casas en las cuales ningún enemigo podía entrar, porque claro, nada más que cabían los enanos. Y luego también ha dado origen a otras muchas cuestiones ya en tipo más, digamos, fake, de cuestiones de alien, ovni y cosas de esas. Y con esto vamos a dar por terminado la parte del calcolítico, con una reflexión que yo les hago. El calcolítico, como digo, es una etapa importantísima, la primera etapa de los metales. Es un fenómeno bastante global, aunque hay diferencias cronológicas, porque hemos visto que en la propia España o en la propia península hay dólmenes que tienen casi 7.000 años, cuando otros pues perduran mucho más tiempo. También hay que tener en cuenta que no todos son calcolíticos, porque, por ejemplo, estos que hemos visto del Cáucaso tienen la misma cronología que los de Valencina. Son aproximadamente de en torno al 2500 a.C., o sea que tienen unos 4.500 años. Pero, sin embargo, ellos ya estaban más adelantados, ellos estaban en bronce en vez de en cobre. Por eso es tan curioso el fenómeno megalítico, porque transpone distancias, cronologías, culturas, se manifiesta de la misma manera, con las mismas morfologías, muy parecidas una a otra, con la misma funcionalidad, la principal, la de enterramiento colectivo, siendo áreas del planeta tan diferenciadas, étnicas, cultural, cronológicamente. Entonces, eso lo hace fundamentales. También me parece muy curioso destacar la trascendencia que tuvo indiscutiblemente aquí en Andalucía, pero quiero deslindarlo de todo lo que pueda ser la Atlántida y Tarteso. No tiene nada que ver. Es un fenómeno, vamos a decir, cultural, que no tiene nada que ver ni con una cosa ni con otra. No es un imperio, es una cultura que se extiende y que se manifiesta sobre todo a través de los monumentos megalíticos, pero hasta ahí. Y ahora pasamos a la segunda parte, a la segunda entidad cultural de esta charla, que sería la Atlántida. Lo primero que voy a decir es que hay Atlántidas y Atlántida. Atlántida en plural y con minúscula son territorios que estaban civilizados o no y que se hundieron debido a catástrofes naturales. De eso hay mucho, no, muchísimo. Hay muchísimos. Tenemos constancia, incluso en tiempos relativamente recientes, ha pasado que por un tsunami o por un volcán pues ha desaparecido alguna aldea costera, algún pueblo. Y luego está Atlántida con mayúscula. Esa es solamente la Atlántida que nos contó Platón. La única información que tenemos es la de Platón. Todo lo demás que hablamos o que digamos son variaciones sobre el mismo tema y especulaciones, porque ni arqueológicas ni documentalmente hay ninguna prueba de la Atlántida más allá de lo que dijo Platón. Entonces, o creemos a Platón o no lo creemos. ¿Muchos de vosotros creéis que existió la Atlántida de Platón? Sí, los creéis mucho. Creéis mucho que existió tal como lo dice Platón. ¿Y cuántos de vosotros sois neopaganos? ¿Creéis en Poseidón, en Zeus, en los dioses del Olimpo? ¿Hay alguno que sea neopagano? No. Bueno, pues creer en la Atlántida de Platón sin creer en esos dioses es un poco como si se dijera: yo soy cristiano, pero no creo que existió Cristo, ni que hiciera milagros, ni nada de eso, ¿no? Porque la base de la Atlántida es Zeus, es Poseidón, igual que la base del cristianismo es Cristo. En ese sentido hay que tener en cuenta que lo que podamos o no podamos crear tiene que ser totalmente fiel con el relato de Platón, porque los demás son desvirtuamientos que hacemos nosotros por nuestra cuenta y riesgo. La Atlántida, según cuenta Platón, era conocida por Solón. Solón, que este señor que está aquí, fue uno de los 7 sabios de Grecia, nació en el siglo VI a.C., era una persona de una probidad fuera de duda, era un gran líder social, hizo muchas reformas, él estaba en contra de que los eupátridas
hubieran captado todo el poder. Él quería de alguna manera una sociedad, no exactamente con el sentido de democracia que tenemos ahora, pero sí de alguna forma más equitativa. Era un sabio, se suponía que había viajado y por consiguiente tenía el marchamo de garantía de lo que él decía era verdad. Vamos, que lo que él decía iba a misa, que eso no, era indiscutible. Entonces, Platón, que es este otro señor que tenemos aquí, del cual ni siquiera sabemos si es su nombre, porque incluso hay una idea que sería un poco un mote porque el hombre por lo visto era chaparradito, era bajito y grueso, y entonces llamaban Plato, que significaba precisamente eso, ancho. De manera que no sabemos, también es cierto que hay personajes más o menos de esa misma época que se llamaban Platón como nombre, no como apodo, no como mote. La cuestión está en que Platón, que hizo muchos escritos, él siempre trabajaba la alegoría, la metáfora. Es decir, contaba las cosas refiriéndose a algo como si fuera verdad, pero que en realidad lo que quería era introducir su pensamiento en los demás, argumentando como si fuera algo físico, algo tangible, algo que había pasado. Por ejemplo, tienen ustedes el mito de la caverna. Evidentemente es posible que hubiera unas personas que estuvieran encadenados dentro de una caverna, que hubiera un fuego que proyectara la sombra y que ellos creyeran que el mundo era como la sombra. O sea, que supongo que pensarían que era poco menos que en blanco y negro y de dos dimensiones nada más. Pero bueno, pero nadie cree hoy día ni en su momento, que eso se refiriera a un hecho real. Poder puede ser, pero eso era una metáfora que él estaba utilizando para explicar algo. Bueno, pues desde mi punto de vista, y sé que muchos de vosotros creeréis que decía la verdad y que la Atlántida es verdad, desde mi punto de vista no. Desde mi punto de vista, la Atlántida como él la cuenta, estuvo solamente en la mente de Platón. ¿Qué pasa? Que si él quiere argumentar un sistema político que le gusta, que le parece de interés, si además él era un descendiente lejano y sobre todo por parte de su mujer, de su esposa, del propio Solón, y si sabe que Solón era un marchamo de garantía de que lo que él decía era verdad, pues ¿a quién mejor recurrir que poner en boca de Solón una cosa para que la gente se lo crea? Si hoy día nosotros queremos decir, uy, yo tengo un sabañón y me lo ha dicho esta mujer que está por el campo, que sale de hierba, pero si queremos darle un marchamo de garantía decimos, sí, es un sabañón porque me lo ha dicho el doctor fulanito de tal, que es especialista, dermatólogo, que conoce estos temas, ¿no? Bueno, pues él exactamente igual. Otra de las cuestiones es el lugar donde situó a la Atlántida. Él decía que la Atlántida era tan grande como Asia, Libia y el norte de África, y que estaba más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules de siempre, o sea, desde tiempo inveterado, se han considerado el estrecho de Gibraltar, la montaña Musa en Marruecos y el peñón de Gibraltar en la península ibérica. Entonces él decía que estaba más allá, era muy grande y que estaba más allá de esa zona. ¿Por qué? ¿Por qué la situaba en un sitio tan lejano? Aquí también lo vuelvo a decir, es mi punto de vista. He dicho que me voy a basar en datos científicos, pero que también iba a especular un poco con mi propia opinión. Y esto es una especulación mía. Creo que decía que estaba tan lejos porque los griegos no eran navegantes. Por el contrario que los fenicios y los cartagineses, los fenopúnicos, que sí que navegaron, hicieron el periplo de Annón, que circunvalaron media África, hicieron el periplo de Himilcón, que llegaron hasta las Islas Casiteries, hasta las Islas Británicas. Los griegos realmente no salían del Mediterráneo. Entonces, si decía que la Atlántida había existido en un sitio más allá de los confines que ellos conocían, en el mar exterior, pues es como el mentir de las estrellas. El mentir de las estrellas es un seguro mentir, porque ninguna de ir a preguntárselo a ellas. Pues él decía que había existido esa isla fuera del Mediterráneo, que es lo que dominaban los griegos, lo que conocían los griegos, y es muy improbable que nadie le fuera a decir que no, fuera a decir, oye, no, que esto no es verdad, que esto no existió nunca. Hoy día se han hecho una serie de prospecciones de todo tipo en lo que fue la Macaronesia, ese continente del que quedan solamente las Islas Canarias, Cabo Verde y poco más, y ya hay muchas cartas náuticas subacuáticas y se ha verificado que ahí no cabía un continente como la Atlántida. La configuración de la Atlántida sería esta, que si os acordáis se parece mucho a la recreación de lo que sería Marroquíes Bajos, y hay que decir que sí que es verdad que existió una isla
en el Estrecho de Gibraltar, al lado del Estrecho de Gibraltar. Y además, fijaros qué curioso que coincidiría cronológicamente con el tiempo en el que se supone que existía la Atlántida. La Atlántida, cuando supuestamente los sacerdotes egipcios, ahora veremos el proceso de cómo se llegó a conocer por parte de Platón, fue en el 9000 antes de ello. Ahora mismo estaría en el 11.500 de nosotros, alejado de nosotros. Bueno, pues hace 11.000 años se hundió una isla en el Estrecho de Gibraltar, donde la veis que está situada, por la última transgresión flandiense. Subió mucho con el último deshielo de la última glaciación, la de Viru, y entonces se tapó. Ahora mismo tiene unos 100 metros de agua por encima. Pero existir existió, y en esa fecha, de todas maneras muy pequeñita. Ahí también se han hecho muchísimas prospecciones subacuáticas, es muy conocida, está en conexión con un banco de arena del Cabo Espartel, la isla se llama igual, la isla de Espartel, y por consiguiente no tiene posibilidad de que fuera la Atlántida. La cuestión está en que la idea, el mito de la Atlántida surgió en los diálogos de Timeo y Critias, que son uno de los escritos, como La República o como otros muchos que hizo Platón, y en los que decía que Solón, que había viajado en su época a Egipto, es posible que fuera, pero no hay documentación real de que existiera o no ese viaje por parte de Solón. Conoció a un sacerdote en Sais, en la ciudad egipcia de Sais, Proclo, que ya de nuestra era, el siglo III o IV después de Cristo, dice los nombres de dos sacerdotes, los nombra. Ahora después matizaré este tema, porque parece que es una carta de garantía de autenticidad y no lo es. Pero la cuestión es que este hombre Solón decía, según Platón, que estos sacerdotes egipcios, este sacerdote egipcio de Sais le había contado que en un tiempo inveterado, 9.000 años atrás, había un continente enorme que tenía un sistema social magnífico, era casi divino, era un reino casi divino, porque Poseidón se enamoró de la hija, Clito, de un hombre de la tierra. Decían hombre de la tierra como decía algo así como humano nacido por generación espontánea. Entonces, en esa isla había un hombre que tenía una hija que se llamaba Clito, Poseidón se enamoró de ella y entonces tuvieron 10 hijos. Poseidón hizo prácticamente la Atlántida a su imagen y semejanza para que vivieran allí sus hijos. El principal, el primogénito de los hijos, Atlas o Atlante, le dio nombre a la isla y vivían al centro de la isla, que era el mejor de los sitios, y luego los demás se iban distribuyendo. ¿Qué pasó? Era una sociedad súper avanzada, riquísima en minerales, tenían las murallas recubiertas de oricalco, que es un metal que no se sabe si existió o no existió, se asocia a la pirita o al oro de montaña, que es falso, no es oro. Cultivaban, tenían agricultura, ganadería, comerciaban. Tenían todo lo bueno, tenían además no solamente animales domésticos, y esto es un dato que a mí me sorprende bastante, tenían animales salvajes, todos posibles en cualquier sitio del Mediterráneo, circunmediterráneo, pero también habla de que tenían muchos elefantes. Eso es muy extraño, no por la cuestión de que geográficamente no tuvieran elefantes, que los griegos por supuesto que conocían los elefantes, o sea que no le eran ajenos de ninguna manera. Figurado Alejandro Magno en el siglo IV a.C. que había estado en la India, o sea, ellos conocían, y además también conocían en África, a través de los cartagineses, de los fenicios, ellos lo conocían. Pero en los textos griegos clásicos antiguos solamente se menciona elefante como animal 2 veces. Porque el resto de las veces cuando se menciona elefante es en referencia a colmillo de elefante, a marfil. Por eso me extraña mucho que Platón, digamos, desde mi punto de vista, se invente que allí había elefantes. Yo supongo que lo que quería decir es que además de la riqueza en oro, en plata, en oricalco, eran ricos en marfil. En cualquier caso, las características fundamentales que podemos reconocer en la Atlántida, aparte de ser esa organización en círculo, de ser un sitio rico, es que tenía una civilización muy adelantada a su época, una civilización muy refinada, en la cual no se advertían esas marcadas diferencias entre hombre y mujer.
que tenían como animal sacrificial al toro, era un animal importante en su cultura. En fin, teníamos habría muchísimas más, pero no es cuestión de enumerarlas todas, habría muchos datos, pero con eso creo que nos bastan para hacer una equiparación. Yo, y ahora vuelvo a hablar desde mi punto de vista, pienso que todos los mitos, y repito, creo que lo que contaba Platón era un mito para ejemplificar un sistema político que a él le parecía el correcto, y cómo después se fue al traste, porque de hecho en la medida, lo decía así, ¿no? Critias lo decía así, en la medida que los hombres fueron perdiendo su componente divino, se fueron mezclando más entre sí, se fueron hibridando más, siendo más humanos, pues fueron cogiendo soberbia, prepotencia, ganas de pelearse con los vecinos, ganas de arrebatarle a otras tierras, a los que estaban enfrente, y entonces se empobrecieron moralmente de tal manera que los dioses se disgustaron con ellos y lo que hicieron fue que en una noche y un día la Atlántida desapareció, pues posiblemente por un tsunami. Tenemos que entenderlo por la interpretación que podemos hacer de los datos que dan, es que sería un tsunami. Hay que tener en cuenta que en Timeo no se habla mucho de la Atlántida, pero sí se comenta al final, y que Critias, el diálogo de Critias, no se terminó, Platón nunca lo publicó. Entonces ese diálogo estaba sin terminar y nos quedamos en el momento decisivo en que, por la soberbia que se había apoderado de los atlantes, Zeus llamó a todos los dioses al Olimpo para dictar, no se sabe qué, se supone que el castigo que hizo desaparecer la isla. Como digo, pienso que eso es un argumento que ha utilizado Platón para demostrar que mientras que se es bueno, se cumplen unas normas morales, éticas, con los dioses, se es piadoso, pues la sociedad va muy bien, y que en el momento en que se vuelve un impío, soberbio, prepotente, pues le va muy mal y castigan los dioses. Pero creo también que todos los mitos tienen un sustrato de realidad. Realmente no hay ningún mito que sea plenamente inventado. Siempre intenta agarrarse a algo real para darle más verosimilitud. Entonces, de los muchos sitios que se ha buscado en los que pudiera estar la base histórica que sirvió a Platón para inventarse sus diálogos, pues yo creo que la isla de Santorín es la que tiene más opciones. Como he dicho, la parte del Atlántico, que es donde realmente habría que situar a la Atlántida, pues ya está prospectada a nivel subacuático y tal, y no hay cabida que esté. Entonces, esa era la creencia que existía desde los romanos hasta el siglo XIX o principios del XX. Pero cuando ya se vio que ahí no podía ser, ya a mitad del siglo XX aproximadamente, se empezó a tirar hacia el Mediterráneo. Y entonces ya se transmutó la idea de que estaban más allá de las columnas de Hércules y se trajo más acá de las columnas de Hércules y se situó en el Mediterráneo. Para mí, como digo, tiene mucha más credibilidad que sea en el Mediterráneo, porque era algo que le llegaba con más facilidad a Platón, más que noticias del Atlántico, que esas nada más que las podían proporcionar en esos momentos los fenicios. Por otra parte, tenéis que tener en cuenta que en el 9000 antes de Solón no había nada, o sea, es que ni siquiera los egipcios tenían ningún tipo de cultura. Yo algunas veces me pregunto, porque a la Atlántica se le ha dado mucha trascendencia, se ha hablado mucho sobre ella, y hoy por hoy hay muchas personas que creen y también creían en ella, sobre todo a partir de la Edad Media, en la Edad Moderna y en el Renacimiento. En la Antigüedad no se creía en ella, se creía en ella como un mito más, como los trabajos de Hércules o cualquier cosa así. Pero algunas veces digo, ¿por qué la Atlántida tiene esa credibilidad y no tienen, por ejemplo, otras leyendas egipcias como la de los Sensu-Hor? No sé si conocéis esa historia. Los Sensu-Hor eran unos seres, teóricamente, semihumanos, semidivinos, que gobernaron al menos durante 6000 años Egipto, antes de que empezaran los primeros faraones, los predinásticos, Narmer, que sería el primero. Bueno, pues evidentemente eso no se lo cree nadie, porque eso sería himno a mitos venidos de las estrellas, ¿no? De gente de otros planetas, de dioses que bajaban del cielo, se hibridaban con los humanos, y esos híbridos hubieran sido los Sensu-Hor. La cuestión está en que, sin embargo,
La historia de los Sensu-Hor, que nadie se cree, y yo lo entiendo, yo no me la creo tampoco, está en muchos sitios. Está recogido, por ejemplo, en el Canon Real de Turín. Manetón, cuando hizo la historia, fijaros que Manetón hizo la historia de los faraones egipcios con tal meticulosidad que no solamente decía los nombres, los años, los meses y hasta los días que reinaron. O sea, está hecho de una forma totalmente meticulosa. Luego, en la piedra de Palermo también está escrito lo de los Sensu-Hor. En una sala, escrito en jeroglífico, la sala de las estrellas, en Egipto todavía se conserva esto de los Sensu-Hor. Pero, sin embargo, eso no lo cree nadie. Y, sin embargo, lo de Platón sí lo cree todo el mundo. ¿Por qué? Porque Platón era una persona fiable y porque Platón, además, se basó en Solón, que era más fiable todavía. Bueno, pues como digo, esta leyenda de la Atlántida para mí tiene un fundamento real y el fundamento real sería la isla de Santorín. En la isla de Santorín, junto con la de Creta, están a menos de 100 kilómetros, pues había una sociedad tremendamente refinada y tremendamente adelantada a su tiempo. Era la minoica, la sociedad minoica. Esta sociedad pues cumplía todas las normas que, digamos, tiene la Atlántida. Y tras su destrucción fue tras una erupción volcánica terrible que se tragó 3/4 partes de la tierra y sucumbió. Esa cultura desapareció. Fue tan importante esa explosión volcánica que han hecho análisis de los cielos de Groenlandia con penetrómetros y a mucha profundidad se han encontrado cenizas que cuando se han analizado provienen de la explosión del volcán de Tera, de la isla de Santorín. Y eso fue en el 1600 a.C. Se han hecho estudios dendrocronológicos de árboles de muchísima antigüedad, de árboles, de fósiles de árboles, y se han notado anillos de inhibición de crecimiento coincidentes también con la explosión del volcán, y esos árboles estaban en California. Y las plagas de Egipto se han supuesto que venían motivados por este motivo, porque las cenizas oscurecieron el cielo, hizo que se murieran las plantas, vinieron las plagas de insectos, se murieron las vacas, se murieron los animales, se pudrieron los ríos. O sea, todo eso pudo desencadenar el volcán, la explosión de este volcán. Incluso, fijaros, últimamente se está comparando la explosión del volcán de Santorín con la del Krakatoa. La del Krakatoa fue en 1860, no recuerdo la fecha, pero la cuestión está en que durante 3 meses se oscureció la luz del día, se veían unas puestas de sol iridiscentes y hay un periódico inglés que cuenta cómo durante mucho tiempo a las 12 de la noche se podía leer el periódico en una calle de Londres sin iluminación, sin farolas de gas, porque la reflexión de la ceniza del volcán Krakatoa pues permitía esa lectura, iluminaba la noche. Bueno, pues fijaros, si la explosión de Santorín fue así de fuerte, imaginaros si da lugar al fundamento de que se tragara el mar a la isla de la Atlántida. Fijaros la cultura minoica, lo sumamente, bueno, esta es la isla de Santorín y debajo está Creta, que el culmen, todas esas islas tienen más o menos la misma cultura, pero bueno, Creta es donde más se ve. Fijaros qué tipo, bueno, esto es Cnosos, esto es un palacio extraordinario, los cavó Evans, sobre todo antes los cavó un griego que se llamaba Minos, curiosamente, y luego los cavó Evans, y era de un refinamiento tremendo, tenía estancias, escalinatas, todo tipo de servicios. Esto es una maqueta del palacio de Festos, tenía 300 habitaciones, además de las dependencias, tenía una plaza en el centro, losetada de mármol, extraordinaria, o sea, era una arquitectura y era una cultura muy adelantada a su tiempo. Por otra parte, había 2 tipos de escritura, la más antigua, la lineal A, no se ha podido traducir, la lineal B ya tiene algunos caracteres que se parece a los griegos clásicos. Además, étnicamente tampoco sabemos exactamente qué gente eran estas. Que la Atlántida tenía oro, fijaros las manufacturas de los minoicos, el labris, el doble hacha, en oro, plata, tenían muchos metales. El toro, tenemos aquí el toro, representaciones de toro. Esto os lo traigo como curiosidad, no sé si tengo un minutillo os lo cuento porque es gracioso. Este disco es una escritura que no hay ninguna en el mundo, es de barro cocido y con estampillas.
está puesto con estampillas. Y se ha supuesto que el arqueólogo que estaba entonces se lo inventó, y a mí no me extrañaría. Se llamaba Luigi Pernier y resulta que esto es de Faisto, del Palacio de Faisto, y en Esnoso estaba encontrando muchas cosas y él no encontraba nada. Y entonces se supone que se lo inventó para decir, hombre, que yo también encuentro algo. Es que si os fijáis, no me puedo entretener, pero hay algunos sellos de estos, son como Panky con los pelos tiesos, en fin. Una cultura súper refinada, un sarcófago, fijaros las pinturas. Las mujeres tenían una gran importancia, las diosas de la serpiente, los toros, la cultura tan refinada. De manera, yo aquí seguiría con Tartessos, pero evidentemente ya no da tiempo de tratar ese tema, pero deciros que pensando que la Atlántida realmente no existió, que fue una invención posiblemente con muy buena idea de trasladar a los demás lo que era un buen sistema político de Platón, pero se fundamentó históricamente, tuvo este posible fundamento. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Esther. Te hace entrega de un obsequio Grupo Hispal. Y, por favor, vamos a